Bueno, creo que la cámara está en 2D, pero da igual. Hola, ¿cómo estáis? Hoy os traigo mi resumen de lecturas de junio. He tardado un poquito más en hacerlo porque me estaba acabando de leer el último libro, pero bueno, aquí va. El primer libro que me leí fue el último de la trilogía de los Juegos del Hambre, que lo saqué en la biblioteca, entonces ya no lo tengo, pero bueno. Y el nuevo libro de los Juegos del Hambre, porque me estaba releyendo la trilogía para poder leerme el nuevo libro. Voy a hacer una reseña específica de la trilogía y del nuevo libro, pero bueno, os voy a contar un poquito. El último libro yo lo recordaba con bastante cariño porque al final me gustó bastante. Y entonces lo he releído y me ha gustado. Sí que es verdad que me ha gustado menos que el primero, que a mi parecer es el mejor de la trilogía, pero yo sí que he acabado contenta con el final. Sé que a mucha gente el final no le gusta, le parece bueno, que no es adecuado para la trilogía. A mí sinceramente sí que me gusta. Yo fui siempre Team Pita. Y nada, la trilogía de los Juegos del Hambre muy recomendable, sobre todo si os interesa el tema de las distopías juveniles. Y bueno, vamos a pasar a este libro, ¿no? Digamos que es el nuevo libro y la razón por la que me releí la primera trilogía. Este libro ha sido bastante una decepción. Yo aquí me pregunto un poco si también será porque me he hecho mayor, entre comillas. Igual no lo he disfrutado tanto por eso. Sinceramente, no lo sé, porque sí que he disfrutado la trilogía original, ahora cuando me la he vuelto a leer, pero bueno, esto aparte. Este libro está estructurado en 3 partes distintas, como todos los libros de los Juegos del Hambre, y las 2 primeras partes me ha recordado bastante al segundo libro de la trilogía en temas de estructura, a En Llamas. Tiene una primera parte como muy introductoria, que bueno, básicamente es para que conectes con el personaje principal, que es Snow. A mí sinceramente Snow me daba totalmente igual. En ningún momento he llegado a conectar con él, pues mira, porque no, porque a mí este tipo de personajes pues me la sudan un poco, o sea, no sé, yo sé que hay gente que ha conectado un montón y dice, ay, Snow, tal, mi hijo, etcétera. A mí Snow me da un poco igual, la verdad. He conectado mucho más con los personajes secundarios de la novela, como por ejemplo Tigris o incluso su abuela, o los, ¿cómo se dice? Ahora no me saldrá el nombre, bueno, los que están nominados, ahora no me sale el nombre. Los sacrificios se llaman... Ay. Bueno, ya me entendéis, los chiquitos de los distritos que van a morir allí. Pues yo he conectado con estos mucho más que con el propio personaje de la novela, protagonista, ¿no? Entonces, la primera parte fue bastante aburrida, o sea, fue como, bueno, a ver, se supone que tengo que sentir empatía por esto, porque cero patateo, pero bueno. Vale, pasamos a la segunda parte. La segunda parte, a mi parecer, es la mejor de toda la novela. Es una parte que me ha recordado mucho a los Juegos del Hambre tradicional, por decirlo de alguna manera. Es una parte con mucha acción, que tiene intrigas, tiene muchos movimientos y es una parte que se lee muy rápido, la verdad. Eh, pero ¿qué pasa? Que después de esta parte dices, oye, pues el libro igual a un principio un poco lento, pero ya se está encauzando, tal. Vale, pero luego llega la última parte. La última parte es un despropósito, de verdad, o sea, un despropósito, no tiene mucho sentido. Dices, la autora quiere llegar a algún sitio, veo que quiere llegar a algún sitio, pero bueno, llega como llega y para mí un final nada satisfactorio y bastante forzado en alguna... De algún, con decir, es que no sé cómo decirlo. Es un final bastante forzado porque tú ves a dónde quiere llegar, pero es como que no pasa, no pasa, no pasa y de repente pasa todo y dices, ah, bueno, pues vale. ¿Sabes? Es que no quiero decir más porque claro, voy a hacer spoiler del libro. Pero bueno, que el final ha sido un poco pues... meh. Pero bueno, nada, entonces estaba entre ponerle 2 y 3 estrellas. Al final le he puesto 2 estrellas, probablemente es un 2,5 más bien. Porque bueno, me parece que si te gustó Juegos del Hambre, pues léetelo, tampoco lo vas a odiar, digámoslo así. Pero creo que podría haber estado hecho mejor. Creo que la autora ha intentado de alguna manera revitalizar la saga a través de este libro, oye, que no está mal, al final son sus obras, pero creo que se ha arriesgado poco, por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando haces un libro sobre un villano, tienes que tomar riesgos
y en cierta manera mostrar cosas, ¿cómo decirlo?, atrevidas o que la gente entienda, porque, a ver, alrededor del villano yo creo que hay como una especie de aura que puede atraernos por todo el tema este, pues de lo prohibido y tal. Pero esto hay que saber hacerlo, porque si no al final te queda un villano un poco que no es ni villano ni tampoco es bueno, digámoslo entre comillas. No sé, un último libro bastante insatisfactorio a mi parecer, tampoco aporta demasiado en lo que es el mundo de los Juegos del Hambre, sí que un poco de historia y tal, pero nada súper necesario, por decirlo de alguna manera. Y no sé, pues decidme si os ha gustado, si no os ha gustado y bueno, ya haré la reseña y comentaré más de la serie, bueno, de la trilogía original y de este libro y tal. Aunque bueno, el de Estrella yo comento bastante, igual no debería comentar más. No sé lo que haré. Vale, siguiente libro que me leí. Este libro, Los Coleros del Acero de David Mancera Araujo, me lo quería haber leído ya para el marzo asiático. ¿Qué pasó? Que al final el marzo asiático me atasqué un montón con un libro y no llegué. Al final decidí leérmelo como parte del mes de visibilidad LGTB, ya que el protagonista principal de este libro es bisexual y nada, pues decidí leérmelo. Y a ver, el libro me gustó mucho, sobre todo el principio, primera mitad, tres cuartos, por decirlo así. Es una historia muy original en el cual mezcla mucho el tema de cultura occidental, o sea, cultura española, porque el libro está ambientado en España, pero luego el protagonista es de ascendencia, bueno, su padre es japonés, su madre es española, creo, y él vive en España porque su madre se murió, tal, su padre pues está trabajando y vive con una, creo que, no, vive solo, pero tiene relación con una tía suya. Y entonces él vive en España, pero luego tiene como una especie de sueños que están ambientados como en un Japón feudal o tradicional o como queráis llamarlo. Es interesante porque mezcla un poco todo el tema este onírico de los sueños, de no saber qué es verdad, qué es falso. Mezcla también todo el tema de que al final, ¿cómo decirlo? Todo el tema del racismo o de la situación de los inmigrantes en España. Y es un libro que te atrapa porque hay como muchos misterios. El problema que tiene es el final. El final no acaba de cerrar todo bien, a mi parecer. Es como que cierra cosas un poco que dices, un poco forzado. Y hay cosas que dices, igual no tiene todo el sentido del mundo esto. Y entonces por ahí se queda un poco cojo. Le he puesto 4 estrellas en Goodreads, pero no sabía si ponerle 3,5 o 4. Probablemente sería un 3,75, pero para un 3,75 le pongo 4 estrellas. Muy interesante si os interesa la fantasía así onírica, con toques orientales, pero ambientada en España. Y nada, algo un poco distinto, que la verdad es que se agradece, y sobre todo con el protagonista que es bisexual, que bueno, el tema de que sea bisexual no es central en la novela, pero siempre es interesante tener protagonistas diversos, ¿no? Vale, el siguiente libro que me leí fue un clásico que tenía por casa, porque las lecturas de junio podríamos llamarlo leyendo todos los libros con contenido LGTB que tenía por mi casa, que es Alexis o el Tratado del Inútil Combate de Marguerite Yourcenar. No sé si lo habré pronunciado bien, probablemente no, porque es una escritora belga. Es una escritora belga muy conocida sobre todo por su libro Memorias de Adriano, que también tengo aquí por casa, pero que aún no me he leído. Y tiene esta novela corta, llamaría yo, porque no creo que llegue ni siquiera a ser novela, que es una novela que está escrita en formato carta. Entonces, se supone que es una carta que le escribe el marido a su esposa, explicándole, pues eso, el inútil combate que él lleva luchando toda su vida, digamos, para luchar contra sus instintos, por decirlo de alguna manera. Es un libro que fue escrito a principios del siglo XX y por lo tanto tiene muchas cosas del principio del siglo XX referente al tema de la homosexualidad. Porque sí, el inútil combate es el inútil combate contra la homosexualidad, pero bueno. Es muy gracioso porque la autora tiene un prefacio al principio de la novela que te dice como yo quería ser bastante explícita, pero sin querer ser vulgar, porque hay gente que es que no lo dice, yo quiero como mostrar esta realidad, etc. Y luego tú te lees la novela y es como,
esto es explícito, o sea, te das cuenta de cómo ha cambiado la concepción de lo que es explícito o no es explícito, porque a mí me escriben esta carta y te digo yo que lo más probable es que no entendiese que mi marido me está diciendo que es homosexual, o sea, entendería que algo mal está pasando, pero es todo como muy oscuro. A ver, lo entiendes porque como que en el prefacio y tal se sobreentiende lo que la carta quiere decir, pero en ningún momento en la carta dice de manera explícita nada sobre el tema. Vale, es una carta que está muy bien escrita, me ha encantado la escritura de la autora, me han entrado muchas ganas de leer su otro libro, Memorias de Adriano. Sí que es verdad que es una carta que se hace lenta a ratos porque tiene bastantes repeticiones, bueno, tal y como sería una carta de verdad, ¿no? Si alguien la escribiera. Pero me ha parecido muy interesante por eso, porque te explica cómo se veía en la época, ¿no? Todo el tema de la homosexualidad, cómo estaba, ¿cómo se dice? Cómo la gente creía que era una enfermedad, una enfermedad psicológica, una enfermedad mental y cómo los hombres se sentían muy culpables e intentaban hacer todo lo posible pues, por tener una vida socialmente aceptable, es decir, casarse, tener hijos, etc. Y también es muy interesante porque te muestra un poco todo el tema este de las teorías freudianas que ahora están pues súper desfasadas, pero que en esa época pues eran como bastante, estaban bastante en boga con todo el tema este de que se creía pues que los homosexuales eran homosexuales porque no habían tenido una influencia masculina, etc. Y esto se ve también en la novela, ¿no? Como en ese entonces se creía que era así. Y no sé, me ha parecido bastante curioso. Eso, muy recomendable si queréis leer algo de literatura clásica belga sobre el tema de la homosexualidad, no muy larga, porque es esto se lee en un día o dos. Si os interesa el tema histórico y el tema de cómo se consideraba que era la homosexualidad en ese entonces, sí que es verdad que es eso, una lectura un poco lenta, hay que leérselo con tranquilidad, pero que se disfruta porque la escritura, pues, es una maravilla leer a esta señora. Y nada, el siguiente libro que me leí fue un libro que me llegó a mitad de mes porque es una editorial que es Amanecer, que cerró y yo pues me compré varios libros antes de que cerrara, pues porque no sé, por tenerlos, algunos me parecían interesantes y aproveché y me los compré. Entonces este libro no está en el TBR, en mis libros para junio LGTB que hice a principios de mes, pero bueno, como me llegó y tal, y también tiene contenido LGTB, pues dije, oye, pues lo voy a incluir y ya está, y lo diré en el resumen. Este libro es una historia de fantasmas. Entonces, me ha gustado. Bueno, se me ha quedado un poco corto, porque esta historia es como una historia dramática de fantasmas con romance, pero por la parte del drama fantasmil se me ha quedado corta de drama. A mí, pues el drama, me gusta drama fuerte, fuerte, estos que estás llorando y dices, ¿por qué, Dios mío? Y no llega a ese punto, o sea, hay drama, pero no he conectado tanto como para realmente sentirlo. Y luego la parte romántica también se me ha quedado un poco corta. Sí que es verdad que tiene varias escenas sexuales que están bastante bien descritas, pero el romance en sí mismo no me ha acabado de convencer, por decirlo así. Entonces eso, se me ha quedado un poco corto por los dos lados. Sí que me ha gustado mucho cómo escribe esta autora, que es Miriam M. Hardy, y creo que voy a intentar leerme algún otro libro suyo. Pero bueno, sí, un poco de decepción, la verdad. A la gente le ha encantado, pero bueno, en mi opinión se queda un poco corto. Bueno, también es que es una novela corta, pero ya nos entendemos. ¿Y qué más? Ah, sí, el último libro que me leí y que es por el que he tardado un poquito más en hacer este vídeo es Orlando. Este libro yo me lo tenía desde hace 2 años, es una edición ilustrada que bueno, ya enseñé un poquito, creo, en el libro este de las lecturas para junio. Me lo quería leer porque, a ver, este libro lo tengo ya 2 años, no me lo había leído, por fin me lo he leído. Y tenía ganas de leérmelo porque al final es un libro súper conocido, de Virginia Woolf, etcétera, ¿no? Era un poco como la vergüenza de mi estantería y quería leérmelo. Vale, razón por qué he tardado un poco más en hacer este vídeo. Este libro me lo empecé a leer, ¿vale? Leí como 5 páginas y dije, uff, a ver en qué libro me he metido, que yo me creía una cosa y a ver si esto va a ser otra cosa. Nada, me desanimé un poco, lo dejé. Pasaban 2 o 3 días que me daba pereza cogerlo. Y luego dije, a ver, venga, pero tienes que leer porque has dicho que no vas a hacer el vídeo de resumen hasta que no te lo hayas leído. Así que nada, me lo volví a leer y, o sea, fue 10-20 páginas y cambié el libro completamente, me empecé a enganchar una barbaridad y me leí 200 páginas del tirón. Entonces,
Vale, eso. El libro el problema que tiene es que es un clásico y entonces la sinopsis no es una sinopsis habitual, es una sinopsis de un clásico. ¿Esto qué significa? Que las personas que hacen la sinopsis de este libro entienden que tú ya sabes de qué va el libro. Vale, el problema es que yo no sabía de qué iba el libro y la mayoría de personas que son jóvenes tal no saben de qué va el libro. Fallo, pero bueno. Entonces tú empiezas el libro imaginándote una cosa y no es así. O sea, lo que explica la sinopsis no llega hasta el final, entonces es un poco como qué sentido tiene todo esto. Pero bueno, eso, un principio que no te esperas y que puedes animar, pero si aguantas un poco, el libro coge un cariz totalmente distinto. Es un libro que me ha sorprendido mucho por lo bien escrito. Bueno, lo bien escrito está, no me ha sorprendido. Pero sí que me ha sorprendido el tema del humor. Es un libro que hace muchas bromas con el lector, muchas bromas de la época. Yo he pillado cositas que, porque yo me gusta mucho, ¿cómo se llama este? El libro El amante de Lady Chatterley, que es de L.H. Lawrence, que bueno, se llevaba fatal con Virginia Woolf y en este libro le he hecho bastantes pullitas, que bueno, yo he pillado porque me he leído el libro original, pero probablemente habrá 40.000 cosas más que no habré entendido. Y nada, pero un montón de cosas de humor, referencias históricas, o sea, cuando lees la vida de la autora, tú te imaginas que el libro va a ser pues deprimente, quizás así tipo, ya sabes, un drama de estos de, oh Dios mío, la vida es horrible, etcétera. Te imaginas que vas a sufrir y no es así. El libro es más bien un libro de comedia absurda, por decirlo de alguna manera. Y es un libro que es eso, tardas un poquito en entrar, pero una vez has entrado, es como que la autora te va cogiendo confianza, ¿no? Y entonces cada vez el libro como que te va haciendo más bromas, tal, y al final es un poco, ¿cómo decirlo? Es como que el libro es como una hora, entonces el libro va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de repente hace ¡pam! Y se acaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El final me dejó un poco con sentimientos encontrados, porque me da la sensación de que no es un final satisfactorio, entre comillas. Lo que pasa es que como es una novela tan absurda, quizá es el final que le toca, porque es un final absurdo. Entonces, no sé, estoy un poco ahí. Pero bueno, muy recomendable, le he puesto 5 estrellas porque, bueno, no me lo esperaba para nada el tono de esta novela. Y creo que a pesar de lo que dice la gente, es una buena novela para empezar con Virginia Woolf. Ahora me tocará leerme La señorita Dalloway, que es la que todo el mundo recomienda, y comparar. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Yo la recomiendo, eso sí. Hay que tener un poco de paciencia al principio. Pues nada, esto sería todo. Y nada, espero que estéis teniendo un julio bastante bueno a pesar de la pandemia, pero bueno, espero que todo vaya mejor. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.